días. Soy Ana Vicente, jefa de la sección de Fomento de la Innovación, del Servicio de Innovación de la Dirección General de Empresa. Vamos a dar paso a la última mesa redonda, Inspiring Session, dedicada a la anticipación de la I+D en el sector de la agroindustria. Y tenemos con nosotros al primer ponente, que es Ignacio Hernández, de General Mills. Él es director de I+D de General Mills. Es igualmente responsable de la gestión de la innovación para las marcas de World Food en Europa, y entre sus principales áreas de responsabilidad se encuentra la construcción del Plan Estratégico de Innovación para la compañía a nivel europeo, la realización de estudios de viabilidad técnica y financiera, y sirve igualmente de enlace entre los departamentos de Ingeniería y de I+D, y es responsable también del enlace con los cuarteles generales de la empresa en Minneapolis. Tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Bueno, creo que tanto a Jorge como a mí nos toca un poco la situación un poco más difícil. Lleváis ya 4 horas de cantidad de proyectos, información que hemos compartido. Entonces, vamos a hablar de inspiración, vamos a hablar de inspiración y de innovación. Por ello, creo que más que innovación hemos hablado mucho de conceptos, se habla, si veis yo lo que personalmente no he encontrado es una definición de lo que es innovación que se fije al 100% un poco en lo que yo creo, en lo que he vivido. Por eso yo lo que voy a hacer es dedicarme un poco a hablarlo como más que un concepto, lo voy a dedicar como una actitud que nosotros empezamos a desarrollar en una experiencia personal mía y de un grupo de gente que componemos la empresa Sita en San Adrián, que pertenece a una multinacional. Entonces, lo que sí lo voy a enfocar, si os parece un poco, es cuál es la actitud, cuáles son las competencias que debemos de desarrollar y cómo, sobre todo, anticiparnos. Hay algunos datos. Para ello, para anticiparnos, tenemos que saber dónde nos estamos, en qué mundo estamos y cuáles son las tendencias, como hablaba Eva. Paso muy rápidamente, pero sabemos que el índice de natalidad y el índice de longevidad lo que va a hacer es que para el año, ahí vemos que para el 2050 pasemos de 7 a 9 billones de habitantes en el mundo. Aquí me he dado cuenta, Eva, y perdona por las décimas, que me acabo de cargar a 300 millones de habitantes en el mundo, porque tú has indicado 9,3. Otra de las cosas es que nos hacemos más viejitos, o al menos la cantidad de gente por encima de los 65 años pues va a ser mayor, y eso es muy importante a la hora de enfocar sobre todo el diseño, el concepto y ver lo que necesita el consumidor a la hora de diseñar un proyecto o en este caso un alimento. También la tendencia a irnos a vivir en urbes, en ciudades grandes, en no estar en el campo. También para la gente que se dedica a la demografía dice que en el año 2030 pues ya aproximadamente 5 millones viviremos en población urbana. Y también Eva indicaba también que llamémosle la clase media o la gente la población en general va a tener un poquito mayor poder adquisitivo, y se calcula que aproximadamente la mitad de la población para el año 2025 va a ser considerada como población de clase media. El mundo está cambiando, hay muchas cosas que cada vez nos vienen y tenemos que afrontarlas. Yo creo que son muchas, aquí tenemos una, la fragmentación de los canales de distribución, cambios demográficos, la riqueza, la no muy buena repartición de la riqueza, los nuevos descubrimientos científicos, el boom de las redes sociales y la influencia que tienen en la población, enfermedades nuevas, resurgimiento de enfermedades que se daban por olvidadas, nuevos competidores en el marco del mercado. Bueno, pues todo eso hace ver que por muy grande que sea una empresa no hay recursos suficientes para abordar todo este tipo de, como decía, tendencias, y por lo tanto necesitamos dos cosas: trabajar en un networking y segundo, necesitamos acelerar. No podemos ser, sobre todo las empresas que pertenecen a grupos grandes, a veces se nos
y con razón se nos acecha que somos un poco lentos a la hora de entre que se conceptúa algo, un prototipo o una idea pasa a prototipo y de ese prototipo se hace toda la viabilidad tanto industrial como financiera para industrializarlo. Somos un poco lentos. Si ya nos vamos al mundo de la alimentación, también fijaros las tendencias que hay. Tendencias vegetarianas, preocupación por los alimentos genéticamente modificados, la preocupación que está teniendo el incremento de la obesidad, sobre todo en países y mercados desarrollados. El modelo económico sostenible desde un punto de vista medioambiental. Cómo cómo juega el papel de la alimentación a la hora de estar la familia conjunto y cuál es el rol que debe tener adicionalmente a lo que es la propia nutrición de dicha familia. Así pues, vamos, es una definición que tiene muchos años, que lo dijo ya Darwin, pero llógicamente eso no deja de ser el que tenga muchos años para que hoy en día lo tengamos que tener en nuestro día a día. Los que van a sobrevivir, empresas, gentes, organismos, son aquellos que no son los más fuertes, sino los que mejor se adapten a ese cambio. Os decía, también no podemos quedarnos en un gran proyecto y que tengamos que seguir inicialmente toda una serie de pautas que se alarguen, se hagan longevos y que, por supuesto, luego igual el resultado final, pues igual es bueno, pero no es óptimo ni va a ser eficiente para el tiempo en el que lo vamos a lanzar. Bien, si nos fijamos en que un ciclo es una definición simple de lo que sería el ciclo empresa-consumidor, es decir, la empresa está para producir un bienestar a un consumidor. Insisto, es un poco simple, pero en ese bienestar puede ser una mejora en su salud, un placer a través de un servicio, un placer a través de una experiencia gastronómica, etcétera, para que el consumidor esté dispuesto no solamente a pagar, sino a valorar a esa empresa. Ya no hablamos solo de tener un EBIT o un EBITDA positivo, sino que además debe valorar a esa empresa como tal. Bueno, aquí tu conejito lo que representa es un poco lo que es el mundo cambiante que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, tenemos que primero estar con los ojos y con los oídos conscientes de lo que pasa, cuál es la dinámica, las megatendencias que Eva decía, y también transformarnos de ser lentos en ser ágiles. Así pues, yo lo que he subrayado aquí, y, de nuevo, basado un poco en la experiencia que nosotros hemos tenido en nuestra compañía en General Mills y sobre todo en lo que es en la planta que tiene en Navarra, de un pequeño grupo que empezó, que éramos 100 y pico personas y que hoy en día ya son 800 personas las que trabajan en esta planta, pasando de una empresa con no un gran desarrollo tecnológico y hoy en día para ser una de las, diría yo, de mayor relevancia tecnológica en el ámbito de la industria agroalimentaria. Así pues, los 4 puntos que yo destacaría, ese es el consumidor. Estamos hablando de alimentación, entonces hay que fijarnos a ver cuál está en el consumidor, dónde está el consumidor y qué quiere. Segundo es, tenemos que aplicar métodos, hay que ser metódico, no podemos estar basándonos en la intuición y llevarla a cabo a través de hoy creo esto, hoy creo lo otro. Tenemos que llevar un método, pero también un método que nos permita también flexibilidad y agilidad para acelerarlo. 3, no perdamos la perspectiva de dónde vamos a enfocar ese proyecto y cuáles son los agentes que nos van a ayudar. Y para ahí me llevo al punto número 4, la importancia de la conectividad. De nuevo, por muy grandes que seamos, una empresa o pequeñitas, necesitamos establecer un networking y unos caminos de colaboración. En el consumidor, el mensaje es desarrollar una tremenda empatía con él.
Hay que saber qué quiere y a partir de ahí desarrollar un proyecto, como decimos, el job to be done, cuál es el trabajo que tenemos que hacer dentro de ese proyecto. También no dejarlo decir, mira, esto es lo que he identificado en él y a partir de ahí nosotros mismos lo desarrollamos hasta el final. No, ir involucrándolo a través de todas las fases de desarrollo de ese proyecto. Y finalmente, saber interpretar al consumidor. Muchas veces, y las compañías grandes cometemos un tremendo fallo, que es que le oímos y sacamos una conclusión muy rápida. Decimos, esto es lo que quiere porque él lo ha dicho. A veces no es cierto, a veces un consumidor lo que te dice no es lo que realmente quiere, hay que saberlo interpretar, sino lo que necesita. Un par de ejemplos muy pequeños, no sé cómo voy en el tiempo. Uno, lo que es respecto a lo que a nosotros nos compete, la comida mexicana. Veréis, en México hay una zona cuya es famosa por su gastronomía, en el cual es la comida de Oaxaca. No sé si alguno de vosotros habéis estado. Para un mexicano, si dice cuál es la comida por excelencia en México, pues todos te indican cuál es esa zona, ¿no? Se hizo un estudio en el cual se cogieron europeos, americanos, lo hizo nuestra empresa, europeos, americanos, y se les puso comida de Oaxaca y comida de Cancún, o de Yucatán. Realmente el resultado fue asombroso porque salió que la comida de Oaxaca pues, realmente fue mucho más apreciada, ¿no?, por todos ellos. A continuación, a esa misma gente se le hizo un test ciego y se les volvió a repetir el tema con otro tipo de productos, obviamente, pero siempre con los mismos perfiles regionales de cada uno. O sea, el resultado fue totalmente opuesto. ¿Sabéis por qué? En ese momento, ¿qué te dice el consumidor? A mí me gusta la comida de Oaxaca, pero cuando se vio que los resultados en un test a ciegas resultó que el pleno ganador era la comida de Yucatán, la conclusión de la compañía y donde acertó es que lo que este consumidor no es que quería una comida excelente con perfiles auténticos, regionales, sino lo que quería es retrotraerse a lo que significa para él lo que es México y la comida mexicana. Él lo que él estaba buscando es placer no solamente gastronómico, estaba recordando su experiencia en el Caribe, sus tequilas que tome o con su cintita en el hotel resorts, etcétera, etcétera. Eso es uno de los ejemplos. Y en el otro, mucho más corto, la verdad es que tuve el orgullo, tengo el tremendo orgullo de haber conocido a una persona que trabajaba en Nestlé, que desarrolló y diseñó los que son las cápsulas de Nespresso. Ese señor creo que tiene 78 años ya. Esta persona, con eso quiero decir que estas cápsulas se crearon hace más de 20 años. Lo que pasa es que fue un fracaso. ¿Por qué? Porque las cápsulas se hicieron pensando en el consumidor, diciendo vamos a mejorar el convenience, vamos a hacer que la disponibilidad de tomarse un café esté a la mano de todos, aunque sea un poquito más caro, etcétera, etcétera. Bueno, resultó que enfocándolo en el convenience, en hacerlo más accesible, etcétera, etcétera, fue un lanzamiento pequeño y frustrante para la compañía. 20 años más tarde, lo que llegaron a la conclusión es que todo el mundo quiere sentirse George Clooney. En el sentido, no por la belleza, no solamente porque, bueno, pues por la belleza, sino porque lo decimos también en la otra marca que tenemos, los productos buscan la indulgencia. En la marca de Häagen-Dazs, que también es de la compañía, es el objetivo, la indulgencia. Y a veces la indulgencia no está solamente enfocada en un producto de alto valor o alto reconocimiento gastronómicamente, sino que hay que estudiar también un poco la mente del consumidor y qué es lo que quiere, qué es lo que, como en el caso de la comida mexicana, qué es lo que le retrotrae esos gustos y hacia dónde lo lleva. Muy rápidamente, el 1, por resumir, enfocarnos y establecer una tremenda empatía con el consumidor. Punto número 2, nosotros los españoles tenemos un poco la tendencia a ser grandes innovadores y no luego hacer un seguimiento. Realmente
de eso nos acechan y realmente creo que es verdad en la experiencia que tenemos, que por lo menos yo he vivido. Debemos de seguir, debemos de ser muy constantes en ello. Y métodos hay muchos, ¿eh? Cada empresa tiene los suyos, o si no, están disponibles incluso en las redes, en Google, etcétera, etcétera. Están desde el Value Stream Mapping, Consumer Value Equation, Stage and Gate Process. Hay muchísimos, pero no os olvidéis que tenemos que seguir un método y tenemos que evitar, sobre todo en aquellas empresas de accionariado pequeño y accionariado unipersonal, de querer ser el innovador de la empresa, de querer ser el financiero y querer ser el que va a dirigir también la estrategia innovadora dentro de esa empresa. Número 3, visión. A la hora de desarrollar un proyecto tenemos que tener visión. Si alguno de vosotros sois aficionados o al fútbol, o a los toros, o lo que sea, es muy... ¿Cuántas veces nos hemos sentido críticos en un partido de fútbol, por muy bueno que sea el equipo, pero sabemos desde arriba, sabemos que decir esto debería ser así o esto debería ser así, o este jugador por qué está haciendo determinada, tomando una actitud que, por favor, que es un profesional. Es muy diferente estar afuera que luego jugar. Y finalmente, lo que decía, el proceso de empatía que debemos de tener, ¿no? Situarnos también en dónde está el jugador para ello. Esto, el mensaje para mí principal de esa transparencia, y que hay dos cosas a la hora de pensar, hay dos maneras a la hora de pensar en innovación, uno desde el punto de vista estratégico y otro desde el punto de vista de la ejecución. Aquí estamos ejecutando, aquí estamos desarrollando la estrategia. Yo os pediría que vosotros, sobre todo la gente que os habéis, esta mañana habéis presentado vuestros proyectos, que los separéis, ¿no? Yo personalmente hago un ejercicio en el trabajo de día a día nunca intento pensar estratégicamente. Estratégicamente, pues si me voy a hacer footing o me voy a andar al monte o... Creo que es un ejercicio, para mí, una recomendación. No mezcléis y, sobre todo, en el día a día, querer pensar de las dos formas. Finalmente, la colaboración. Os indico aquí una serie de preocupaciones que estamos teniendo, de tendencias, etcétera, etcétera, desde los alimentos genéticamente modificados, bisfenol, grasas transfátidas, los edulcorantes, grasas saturadas, insaturadas, el tema de la sostenibilidad de los aceites. Todo esto, insisto, no hay empresa que lo pueda abarcar de una tacada. Vivir en networking, tenemos todas las redes de comunicación, tenemos toda la metodología para conectar, que es... Y me alegro de que esta mañana esta sesión sea un motivo de ello. No sé si me queda un minuto. Muy bien. Algunos de los ejemplos muy rápidos para nombrar dentro de esta compañía es, por ejemplo, nosotros fabricamos tortillas. Las tortillas mexicanas, nosotros fabricamos al año 700 y pico millones de unidades de tortillas mexicanas. Aquí, hace 5 años... Las tortillas requerían un proceso tradicional, etcétera, etcétera, y éramos muy reticentes a intentar integrar algún proceso tecnológico, pero nos decidimos a meter el mundo de los procesos enzimáticos dentro de la panificación. Y eso resultó un tremendo éxito, un crecimiento para la empresa y unos ratios de valoración por el consumidor muy altos, amén de la facilidad y el incremento en la productividad de la fabricación de las tortillas. Reducción de sodio. También otro de los productos que hacemos son los chips. Estos son chips, etcétera, etcétera. Y ahora la tendencia es a eliminar sodio. Vimos que el sodio, la sal, comúnmente llamada, tiene 3 dimensiones, son cubitos, ¿no? Lo utilizamos, hicimos una sal
a través de una colaboración con un proveedor que lo que hacía eran escamas. El escamas lo que facilita es que la superficie de contacto a la hora de llevarse a la boca es bastante más grande, la sensación es mayor de sal, pero a la vez la ingesta de sodio es bastante menor. Una de las cosas que estamos trabajando, pero a esto necesitamos una mayor integración, sobre todo con la organización del Gobierno de Navarra, es desarrollo de harinas de alta proteína. Para nosotros es una tarea muy pendiente, importante, pero que necesitamos la ayuda del Gobierno de Navarra. O también que ya hemos empezado a hacer la producción, la integración en la cadena de suministro de la producción local de avena a través de un molino aquí en Navarra. Bien, recomendaciones que diría yo es integración vertical, es decir, no nos quedemos aislados, intentamos coger desde lo que es los sectores más básicos de la agricultura hasta lo que son los desarrollos más tecnológicos de la industria agroalimentaria y ver cuáles son aquellas sinergias que se pueden desarrollar. Optimización de la gestión en la innovación. Realmente estoy encantado de ver aquí, sobre todo haber visto la cantidad de oportunidades de pequeños o medianos, las ideas tan buenas que habéis tenido vosotros, pero también tengo una sensación un poco entre que no sé las oportunidades que hay. Yo en mi empresa no sé, insisto, por eso me he alegrado muchísimo de oír vuestras iniciativas. Creo que también hay una labor entre todos los órganos, entre las cooperativas, entre INTIA, que hemos estado aquí, las universidades, las empresas, nosotros, de saber un poco qué es lo que hay y buscar sinergias y cambiar el modelo vicioso. Es decir, no estemos buscando proyectos para que sean financiados porque hay una oportunidad en Bruselas, en Madrid, en el Ministerio o en el Gobierno de Navarra para ello. Creo que esto está siendo un hábito vicioso. Entonces, yo creo que debemos darle la vuelta y decir, no, lo que tenemos que hacer es financiar proyectos buenos. ¿Cuáles son nuestras mayores barreras, limitaciones para una innovación excelente? No lo sé, pero lo que sí, y en base a la experiencia que hemos tenido, y luego también hay otro miembro del equipo de dirección en la compañía, Imanol, que luego podremos hablar si queréis, si tenéis algún tipo de pregunta, pero sí es muy importante la actitud, la cultura, la cultura de innovación. Aceptar los cambios, aceptar los retos, mantener esa actitud y sí, yo puedo, priorizar. En el proceso de ejecución, como decía, utilizar herramientas, pero no dejéis al libre albedrío o al criterio de uno solo, sino que trabajar en equipo. Colaboración, tanto en los departamentos internos, comerciales, marketing, etcétera, como también con empresas externas, trabajarlo en una colaboración, identificar el talento. ¿Sabéis una cosa? Yo cuando oigo esta persona es responsable o director de I+D+I. Pues realmente a mí no me gusta esa expresión, porque la innovación parece que está pegada no sé si me he cargado parece que está pegada o adscrita a I+D, y en nuestra experiencia la innovación es parte del Departamento de Ingeniería, de Calidad, de Producción, de marketing, etcétera, etcétera. No dejemos que I+D puede catalizar esa función, pero no puede desarrollarla y diría liderarla, la puede coordinar. Liderarla yo creo que no es un buen hábito. Identificar talento. Veo a los chicos que estáis ahí atrás de las universidades, tenéis una cosa buena y una cosa un poquito no tan buena. Para mí la cosa buena es que tenéis una capacidad de generar ideas locas, pero esas ideas, las que hoy son locas, muchas de ellas van a ser mañana una gran oportunidad. Y dos, tenéis un futuro un poquito más difícil que nosotros. Tenéis ahora ya con una universidad ya no sirve, con una licenciatura ya poco sirve. Necesitáis másters, necesitáis, y es lo que es especializar, necesitáis, bueno, ánimo con ello. Pero, sinceramente, creo que el talento es lo que os va a llevar al éxito. Y con eso, creo que eso es todo. No es necesario cambiar
tampoco sobrevivir es obligado. Gracias.